invocará y lo escucharé, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos vosotros. Pues celebramos este cuarto día de Quinario, en el cual empezamos este primer domingo de Cuaresma y vamos a pedir la intercesión, especialmente hoy que es sábado, de Nuestra Señora Virgen del Socorro, para que nos haga comprender y entender que el camino de la Cuaresma es, en primer lugar, despojarse del hombre viejo para que pueda nacer en nosotros una nueva humanidad transfigurada a imagen de Cristo. Vamos a pedírselo a ella, especialmente que se dejó totalmente atravesar por el amor de su Hijo. Nos recogemos y le pedimos perdón de corazón de nuestras faltas y pecados. Yo confieso, Dios, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo tocáis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se le abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermano, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuanta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a una ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo se lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos este día, cuarto día del quinario, los sagrados titulares de la Hermandad, Santísimo Cristo de Zacatecas, Nuestra Señora del Socorro, y en el cual ya entramos de lleno en la Cuaresma. Y en la primera lectura hemos escuchado esta narración del primer pecado, el pecado de nuestros padres. Cuentan de un santo que recientemente ha canonizado la Iglesia, San John Henry Newman. Dice que cuando era pequeño, dice que entraron en un huerto su padre y su hermano, su padre y su hermano, y que entraron a coger unos albaricoques. Entonces su padre dice que le ofreció 3 albaricoques y él cogió el más grande. Dice que nunca se le olvidará eso. Cuando explica el pecado original, dice elegí el más grande, algo que aún me sigue inquietando
cuando pienso en ello. Es decir, dentro de nosotros hay como una herida, como un pecado original que nosotros no nos damos cuenta, pero que nos incita a elegir aquello que más me conviene, aquello que más me gusta, aquello que más me hace a mí, Esto es parte de la condición humana, Es el egoísmo, es la tentación que todos llevamos dentro y que solo se puede comprender gracias a que pues, la revelación nos narra que estamos heridos en nuestra humanidad por un pecado de nuestros orígenes. Algunos pensarían que todo fue tal y como lo narra el libro del Génesis, pero evidentemente, y no estoy cometiendo ninguna herejía cuando digo que Adán y Eva no existieron tal y como lo narra el libro del Génesis. Algunos echarían la mano de la cabeza por lo que ha dicho el cura, pero la narración del Génesis muestra una verdad. Lo que dice el Génesis es verdad. Eso no quiere decir pues, que no está escrito en un género literario como el Evangelio, que es histórico, bíblico-histórico. Género evangélico, sin embargo, que está escrito en una forma para que comprendamos cómo estamos hechos. Y es que si Adán y Eva existieron o no nos importa. Lo que nos importa es que dentro de nosotros hay una tendencia a elegir aquello que va en contra del bien, de la verdad, de la belleza. Estamos, digamos, tentados por un triple afán. Queremos tener, ser, cuanto más mejor, y por supuesto, ser yo el que decide. Esta es la tentación, lo que muestra el pecado de Adán y Eva, siempre por la serpiente, claro, la culpa de la serpiente. Pero en el fondo hay una elección libre, siempre queremos tener más, ser más, y que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Pero mirad, este tiempo de Cuaresma nos hace descubrir que hay trampas. Igual que Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, también a nosotros actualmente somos tentados igual al tener más, al ser más, y a que nadie nos diga lo que yo tengo que hacer porque yo me las pasto y me sobro, con mí mismo me sobro. El problema es que todo esto nos cierra el corazón. No es posible servir a Dios y al dinero. No es posible amar a Dios y amarse tanto a uno mismo que uno se convierta en Dios. No es posible buscar el éxito, el poder, cuando Dios ha venido a buscar lo contrario. ¿Veis? La dinámica es distinta. No solo es distinta, sino que es opuesta. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. El Hijo del Hombre no ha venido en riqueza, buscando el oro, sino ha venido en pobreza. El Hijo del Hombre no ha venido a destacar, sino el Hijo del Hombre ha venido a ser el último. ¿Y por qué nosotros los cristianos, incluso nosotros que, frecuentamos la iglesia, los sacramentos, por qué nosotros no vivimos como Él? Y es una decisión que tiene que partir de la voluntad. Quiero parecerme a ti, Jesús. Quiero vivir estas actitudes que tú hoy me enseñas en el Evangelio. La primera cosa, la actitud que nos enseña cuando le dice a la serpiente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota, que nace de la boca de Dios. ¿Tú de qué vives? ¿Tu vida de qué se alimenta? Podríamos decir, ¿el cristiano de qué vive? Vive de la oración, vive de la escucha a Dios, vive de la palabra, vive de la Eucaristía, no solo de pan físico, no solo de alimento. Por eso Jesús se fue al desierto, porque a veces tanto llenar el estómago, nos olvidamos de que hay un estómago que no es el estómago físico, sino el vacío existencial que cada ser humano tiene, el vacío que solo
puede llenar Dios. Y ese vacío puedes buscarlo en muchas cosas, puedes proponértelo llenar de muchas cosas, de éxito, poder, dinero, pero en el fondo hay un vacío del tamaño del amor de Dios. Solo lo puede llenar Él. Solo Dios puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Por eso la oración es esencial en el cristiano. Si tú no rezas, no eres cristiano. Si tú no dedicas diariamente, cada cierto tiempo, un tiempo de verdad, pero no, ¿entendéis? No de fachada, sino de verdad, a postrarte, a arrodillarte ante lo increíble que es que Dios sea. Tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. La segunda cosa, no tentarás al Señor tu Dios. La serpiente lo tentaba de grandeza. No tentarás al Señor tu Dios. Dios ha venido humilde. Dios ha venido en obediencia al Padre. Y en esto tenemos mucho que aprender de Jesús, porque nosotros venimos mandando y que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Pero el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido. El Hijo del Hombre ha venido humillándose, obedeciendo. Y nosotros solo queremos mandar. Empezando por el que os habla, solo queremos mandar. Pues tenemos que humillarnos. Pedirle al Señor que obedezcamos a Dios y que obedezcamos también. Mirad, las circunstancias de la vida nos hacen tener que obedecer cosas que no nos gustan, que no entran en nuestro esquema, pero que sin embargo son manifestación del poder de Dios. Por tanto, oración, humildad y servicio. Al Señor, tu Dios, solo adorarás, solo a Él darás culto. Por eso, asumir que nuestra vida está llamada a vivir en clave de servicio. Mirad, el cristiano que vive para uno mismo, para lo que a mí me apetece, para que yo quede contento, para que mi huerto esté bien, pero que el de al lado me da igual como esté. El cristiano que vive así no es cristiano. Y es triste porque hay muchos cristianos que se llaman cristianos que viven solo para su estómago, viven solo para su comodidad. Pero el cristiano de verdad vive estas tres actitudes. Una relación con el Padre. Segundo, en humildad y en servicio. Son tres claves que nos predisponen a vivir esta cuaresma de una manera distinta. Estamos llamados a vivir una nueva humanidad. Una nueva humanidad con estas tres claves. La de la oración, la de la humildad y el servicio. Pidámosle al Señor poder vivirlas en esta cuaresma. María fue la que vivió estas tres actitudes con una mayor pureza, con una mayor sencillez, desde la oración, desde la humildad y desde el servicio. Digamos que en ella se realizan estas tres actitudes de forma plena. Por eso, hoy que es sábado, hoy que nos fijamos en ella, tenemos que pedirle, María, ayúdanos a que estas tres actitudes se realicen de verdad en mi vida, porque tengo que reconocer que siempre escojo el melocotón más grande. Siempre escojo el melocotón más grande. Siempre escojo el que más me apetece, el que más me gusta, el que más me conviene. Y nunca pienso en el otro, nunca pienso en que tú viniste de otra manera, nunca pienso en ser el último. Pues vamos a pedirle a ella que nos ayude a escoger el melocotón más chico, como nuestro santo San John Henry Newman nos enseña. Que así sea.
Oremos al Señor nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Pedimos por la Iglesia, para que, fortalecida con el pan de la palabra de Dios, no caiga en la tentación de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo. Roguemos al Señor. Por todos los creyentes que toman en serio la catequesis de adultos para que crezcan y maduren en la fe, roguemos al Señor. Por los pueblos que por carencia de medios no pueden solucionar sus graves problemas, para que encuentren la ayuda fraterna de los países más desarrollados, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, que hemos escuchado, no solo de pan vive el hombre, para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte de cruz, ha merecido para todos el don gratuito del perdón. Escucha ahora nuestras súplicas, perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Vamos a pedir también en esta Eucaristía por Miguel y por Blanca, que se han ido a hacer ejercicios espirituales, 3 días en silencio, para que se encuentren con Dios. Que no ha podido venir Miguel, me hubiera encantado estar aquí, pero se ha ido a estar con Dios. Vamos a pedir por ellos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está del cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor.
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Demetrio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Paco y Sóquilo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos ahora con fe y con esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. pero una palabra para No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de su boca. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Os encomendamos Nuestra Señora del Socorro. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Dios te salve, a ti llamamos los pecados y tu piedad. A ti suspiramos, bien librado en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de